Paz de Cristo, hermanos. El Señor Jesús les bendiga. Es un gusto una vez más estar con usted a través de esta comunicación que tenemos ya habitual en nuestras compartir el estudio de entre semana, vamos a decir, porque a veces lo cambiamos de día por razones distintas, por dificultades que se presentan a veces. Lo importante es que siempre estamos semana a semana compartiendo la palabra del Señor, la enseñanza que nos es tan necesaria para poder edificar una vida espiritual sana, fuerte, robusta en el Señor. Amén. Espero que se encuentren bien de salud, disfrutando de buen tiempo, habiendo disfrutado de este fin de semana largo, un fin de semana de bendición para algunos que pudieron tomar también el lunes y luego este martes. Bueno, que el Señor le tenga con un corazón iluminado, lleno de paz, de esperanza, de bendición. Amén. El Señor es bueno. Que el Señor les bendiga. Vamos a estar viendo el estudio de hoy. Vamos a tomar un ciclo de nuevos estudios. El estudio que nos corresponde a este día tiene por título El fruto de la integridad. Y es muy importante y apropiado, propicio para el tiempo, la integridad. La integridad habla de un cuerpo completo. Integridad en lo moral significa no tiene fallas, está íntegro, está completo, no tiene necesidad de nada. La palabra de Dios habla de que en Jesús, dice Pablo, estáis completo y no tenéis necesidad de cosa alguna. En Jesús. De modo que la integridad viene de Jesús, de Dios. El hombre está degradado en su integridad moral. Cayó en el jardín del Edén, no pudo sostenerse a la ordenanza que Dios le dio y cayó en pecado. Cuando fue descubierto, él se exculpó, buscó bajarle gravedad a lo que había sucedido, diciéndole a Dios: la mujer que tú me diste me dio y yo comí. Ese es un estado de degradación moral. No asumir responsabilidad sobre lo que hacemos. Todo lo que el hombre haga, sea bueno, sea malo, trae consecuencias. Si es bueno, trae consecuencias buenas. Si es malo, trae consecuencias malas. Eso es irremediable en todo acto que hagamos. Jesús dijo, más bien no Jesús, sino Pablo nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Entonces, de modo que la parte moral tan golpeada en este tiempo, usted concordará conmigo que es un tiempo donde la moral ha sido degradada a lo más bajo. Vemos en reuniones, digamos, sociales, donde se aplaude actos deshonrosos del hombre, donde salir con una sandez o con alguna cosa soez o grotesca es gracioso, es aplaudible. Por el contrario, alguien que guarda recato y que tiene prudencia y que
cuida de no hacer lo incorrecto, le es tomado como alguien extraño, como alguien raro, alguien que no, eh, no es vivaz, no tiene chispa, no es muy despierto, es más bien un tonto. Ese es en realidad el estado moral en el que nos hallamos, la sociedad, hablo, el mundo entero. Es un estado degradado. Y el estudio trata entonces acerca de la integridad. ¿Cómo hacer y mantener integridad en un mundo tan degradado? En un mundo donde hay tanta mentira, tanto engaño, tanta defraudación, robo, todo es lícito, envidia, celo, contienda, todo es lícito y todo aplaudible. Y mientras más fuerte sea el evento, como que tiene un valor mayor. Es la degradación de la sociedad. Esto simplemente porque nos hemos olvidado de la palabra de Dios, porque como Pablo dice que en Jesús estamos completos y no tenemos necesidad de cosa alguna, porque Él nos reviste de todo el valor, honestidad, transparencia, pureza. Todo eso lo da la palabra de Dios. Entonces en el Señor, si alguno está en Cristo, es nueva criatura, dice Pablo. Las cosas viejas ya pasaron, he aquí ahora todas son hechas nuevas. Y entonces este hombre nuevo es un hombre íntegro, un hombre restaurado. Vamos a ir al estudio en el nombre de Jesús. Vamos a estar viendo en el 1 Corintios capítulo 1, verso 3 en adelante, y dice así: en el nombre de Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Entonces, Pablo nos dice que en Cristo fuimos enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia, conocimiento de las cosas verdaderas. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga para tener un buen tiempo en esta hora en su presencia. Padre, en el nombre de Jesucristo venimos a usted, Señor, a pedir su bendición, a pedir su claridad, a pedir su Espíritu Santo, para que nos dé a entender y ver claramente, Señor, cuál es su buena voluntad para con nosotros, que nos enseñe, que nos corrija, que nos instruya y que nos lleve por el camino del bien y nos fortalezca para que no desmayemos en este mundo de oscuridad. Líbrenos del mal, Señor, y si hay enfermos entre nosotros, Señor, nos sane del cuerpo, del alma y del espíritu. Se lo pedimos, Señor, en el nombre santo y glorioso de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos toda la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Santo, bendito es el nombre del Señor. Entonces, al la sociedad distanciarse de Dios, olvidando la palabra, comienza la sociedad solo a buscar su propio rumbo. Dice la Escritura que hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. También nos dice en Jueces, el libro de Jueces cierra en su capítulo 21, verso 25, diciendo que en aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía
lo que bien le parecía, porque no había quien los dirigiera. Entonces esto es lo que llevó a Israel a vivir tiempos, vamos a la escritura, muy vergonzosos, porque no había justicia, cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que estimaba como necesario hacer para su bien, para su propio bien. El desorden, la irreverencia ante Dios se va haciendo mayor a la distancia cuando no guardamos la comunión con Dios. Veamos cómo pasó en el jardín del Edén, que Adán y Eva no obedecieron y cayeron porque se debilitaron ante otra opinión que les dio otra versión de los hechos y cedieron ante ello, y luego su error trajo consecuencias y no fueron capaces de asumir lo que habían decidido hacer. Había un culpable, como muchas veces nos sucede a nosotros, que caemos en error, caemos en falta, y cuando estamos sumidos en ella, siempre hay un culpable. Siempre miramos a un culpable y nunca miramos que somos responsables. El ser responsables de los actos es muy importante, ir conociendo que debemos tener responsabilidad en nuestra vida de todos nuestros actos. Cuando nosotros no le damos lugar a Dios en nuestras vidas, entonces estamos dando lugar al caos, al desorden moral. Y ese desorden moral nos trae una destrucción a nuestras vidas. Nos quita la paz, la confianza, la autoestima decae, baja, porque hay algo que se llama conciencia, y la conciencia también acusa, y Dios nos dio la conciencia para actuar en conciencia, considerar nuestros hechos. Cuando el hombre se entrega a esa vida de hacer lo que bien le parece, habla de que es mi vida, puedo hacer lo que quiera con ella, y entonces también esta trae consecuencias graves para mí, pero cuando vienen esas consecuencias no estoy dispuesto a asumir la responsabilidad. Siempre está buscando un culpable, y a veces culpamos hasta a Dios de ello. Como dijo Caín, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? ¿Quién es el que nos guarda? El Señor nos guarda cada día. Le estaba diciendo, tú debiste haberlo guardado. Es increíble el hombre en nuestra soberbia, hasta dónde podemos llegar, buscando un responsable del acto cuando él había matado a su hermano. Entonces, esa es la degradación moral, lejos de Dios. Entonces, el poder darle integridad a nuestra vida no depende de nosotros nada más, no depende del hombre en sí, porque el hombre del corazón saca lo que hay en su corazón. Dice que el hombre bueno saca las buenas cosas, pero el hombre malo saca malas cosas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué tenemos que poner al corazón? La voluntad de Dios, la palabra de Dios, y podemos entonces comenzar a reparar este hombre caído, este hombre que ha perdido la integridad, que no es confiable, este hombre que hoy lo vemos un hombre inestable, que la confianza se ha perdido. Entonces, para lograr recuperar toda esta integridad hay un solo punto, y es morir
morir para que nazca un hombre nuevo. Y la palabra de Dios nos da esa oportunidad. Entonces vamos a estar viendo 3 claves para vivir en integridad. No es fácil. Recuerde que no es propio de nosotros la integridad. Es en Cristo en que logramos integridad. Es en Dios. Por eso Pablo nos dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. El Señor nos dio de su gracia para alcanzarnos y darnos salvación, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Todo lo que necesitamos para nuestra integridad moral, ética, para nuestro comportamiento. No es fácil vivir en integridad. Erramos porque somos hombres imperfectos. Pero una cosa es errar y lo otro es actuar de mala fe. Y cuando usted hierra es distinto. No es producto de la voluntad de querer hacer. Fue un error. Y el error puede ser enmendado. Pero cuando se actúa de mala fe, se planea y se justifica y busca un culpable. Mas el íntegro es aquel que reconoce sus faltas y enmienda su camino. Dijo el Señor Jesús, hablando acerca de la búsqueda de Dios, que un fariseo vino a orar delante de Dios y decía, y también vino un publicano. El publicano estaba rostro en tierra pidiendo a Dios: sé propicio a mí que soy pecador. Mas el publicano, o el fariseo, perdón, decía, gracias Señor porque no soy como este publicano. Y se justificaba con todo lo que hacía. Pagaba diezmos, hacía sus oraciones, no comía cosa inmunda, era muy religioso. Pero cuando ellos se fueron, dice el Señor, el fariseo se fue tal como vino, mas el publicano se fue justificado. La integridad es buscar mejorar y sufrir cuando hacemos mal, porque no está la voluntad en nosotros de hacer el mal. Erramos involuntariamente. Entonces, primera clave, primer punto: deshazte de tu hombre antiguo, muere. Es necesario que yo mengüe y que él crezca. Cuando le dijeron a Juan, él bautiza más que tú. Y él dice, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Es necesario que Jesús crezca en nosotros y nosotros menguemos. Los discípulos de Jesús tenían una meta y la meta de los discípulos era llegar a ser como su maestro. Los discípulos querían hablar y caminar como su maestro. Siempre nosotros también queremos ser como el maestro, como el que nos enseña, como cuando vamos viendo, en este caso, el maestro siempre es Jesús. Los hombres solo somos repetidores de las enseñanzas que Él nos dio o le dio a otros, y eso nos la dieron a nosotros, en verdad, es así. Y la importancia de nosotros querer estar siempre que Jesús es el maestro y nuestra estatura, nuestra medida a llegar es según la estatura del varón perfecto, a la medida de Jesucristo. Esa debe ser nuestra mirada, porque hoy en día, si nosotros nos miramos entre nosotros, es muy fácil salir. El estándar está muy bajo, entonces es muy fácil salir. Basta con que usted devuelva algo que no era suyo, nada más para que alguien diga, ya, oh, qué extraordinario. O pague el Transantiago, nada más.
y ya le van a decir que está haciendo algo extraordinario. Es impresionante cómo se ha degradado la moral y la integridad entre nosotros. Nosotros, para poder hacer que este hombre muera con sus costumbres, con sus vicios y nazca el hombre nuevo, necesitamos primero saber y entender que Jesucristo es nuestro Maestro, nuestro Señor y Rey. Él es nuestro mejor ejemplo de integridad. Él personifica la integridad total de la confianza de una persona. Nos podemos acercar a Él confiadamente, dice Pablo. Acercaos pues al trono de la gracia. Entrad confiadamente ante el trono de la gracia para implorar ayuda, para el oportuno socorro. Es confiable el Señor. Él es íntegro en sus dichos. Él promete, cumple. Él no echa fuera, dice el que viene a mí, no le echo afuera. Él recibe, Él acoge, es confiable, es nuestro amigo, es nuestro Padre protector, ayudador. Es hermoso lo que el Señor representa a nuestras vidas. En Efesios capítulo 4 dice el apóstol San Pablo, para ir haciendo morir este hombre, en el verso 17 del capítulo 4 en adelante, dice, vamos a leer hasta el verso 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos y ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, en la santidad de la verdad. Debemos despojarnos, debemos oírle, debemos cambiar nuestras vestiduras, vestir ropas nuevas, despojarnos del hombre viejo y hacer que Jesús sea el ejemplo de nuestra vida. El Señor no nos enseñó a defraudar, a engañar, sino a hablar con la verdad. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el Señor no miente, el Señor habla verdad, el Señor es íntegro en toda su conducta. No fue esta la enseñanza que dice Pablo, ustedes recibieron acerca de Cristo, la pasada manera de vivir, el tiempo pasado, los engaños, las burlas, el deterioro, el robo, el abuso, la extorsión, el aprovechamiento, la oportunidad. Todo aquello debe quedar fuera, dice Pablo, sino que ahora deben vestirse del nuevo hombre. Necesitamos deshacernos de esa integridad, de esa desintegridad o de ese deterioro, de esa destrucción de la integridad, para comenzar a ser nuevas criaturas en Cristo, ser transformados. Entonces debemos dejar la vieja naturaleza, el viejo hombre, viciado, ya es un hombre que está corrompido, es una conducta que no satisface el alma, que no llena el corazón, lo llena de amargura, de frustración, porque no hay paz, porque
se anda engañando y siendo engañado, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, necesitamos transformarnos a la imagen de Dios. Y esto no sucede por arte de magia, sino que debemos ser transformados de nuestro modo de pensar, de nuestro modo de actuar, de nuestro modo de hacer, por medio de la palabra de Dios. La palabra que sana, que liberta, que ayuda, que restaura. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a poder hacer estos cambios, vestir vestiduras nuevas, ropajes nuevos y deshacernos del viejo hombre. Segundo punto, ser firmes en lo que hemos creído, ser firmes en la fe, que Jesús es el Señor, que Él nos libró de la muerte, que nos va a llevar a la vida eterna y que Él es nuestra luz en nuestro caminar. Él alumbra nuestro camino, Él abre las puertas para ayudarnos en nuestras vidas, socorrernos. En la humanidad, los hombres comunes luchan contra la autoridad y la degradan, resisten a la autoridad. Más la palabra de Dios nos dice que debemos honrar a las autoridades, debemos respetarlas, porque las que hay por Dios han sido establecidas. Quien reconoce a Dios reconoce la autoridad. Y Dios está viendo ese cambio en nosotros, de poder reconocer la autoridad y darle lugar, darle respeto, para que nosotros podamos vivir en esa integridad que Dios nos ha dado y que nos va a producir sanidad interna, va a romper cadenas, ataduras, va a haber sanidad física por la operación del Espíritu Santo. Cuando comenzamos a obedecer a Dios, comienza a haber alegría en el corazón, comienza a llenarse de luz el corazón. Y esa luz nos lleva a vivir en un conocimiento pleno de lo que es vivir en paz, en buena comunión con Dios. Y entonces eso nos va a traer mucho bien. Asumir nuestras responsabilidades. Ser responsable de algo no es ser el jefe y el que manda. Por cierto que es una responsabilidad estar a cargo, pero la responsabilidad es responder a toda consecuencia que eso trae. Cuando hacemos bien, cuando hacemos mal, cuando estamos ejecutando bien, cuando estamos ejecutando mal. Trae responsabilidad y hay que responder ante ellas. Cuando se nos demanda, entonces el común de la gente no es así. Siempre hay otro culpable. La generación de este tiempo no acepta ser gobernada. Cada uno quiere hacer su propio gobierno y sus propias reglas, camina bajo el decreto de jueces en el capítulo 21 y verso 25, donde cada uno hace lo que bien le parece. Ese es eso es lo que bien se mueve en este ambiente, en esta sociedad. Y entonces necesitamos nosotros marcar una diferencia con firmeza, porque muchos son los que van por el camino ancho. Ancho y espacioso es el camino que va a la perdición y muchos son los que van por él. Estrecho y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. Entonces no es por números, sino es por integridad de lo que somos, lo que hemos creído, qué vamos a hacer, cómo nos vamos a portar conforme a esta moral de este mundo. ¿Vamos a ceder a esa moral? ¿Cómo nos vamos a mantener en integridad conforme a la palabra de Dios, conforme al consejo de Dios, conforme a la ministración de Dios en nosotros, el fluir del Espíritu Santo, llevando alabanza y adoración a Dios? Cuando la gente ve que en usted opera
la integridad de Dios. Trae alabanzas a Dios eso. Este es un mundo en que no nos gusta decirnos la verdad, nos ofendemos. Pero lo cierto es que la sociedad está en pecado, el mundo entero está en pecado, porque no reconoce a Dios, porque lo ha quitado de su camino y se ha degradado su moral. Y preguntan qué es bueno, qué es malo. Y piensan que son el centro de todo, por tanto puedo hacer todo lo que necesito para satisfacer mi necesidad hoy, ahora. Mas en el nuevo hombre no es así. Estamos siendo revestidos del nuevo hombre. El hombre viejo queda atrás, muere y nace un nuevo hombre en Cristo, en la palabra. Dice Josué en su exhortación en el capítulo 24, dice, ya terminando también su ministerio, su obra, su trabajo, hablando y exhortando al pueblo. Les dice, vosotros escogeos hoy la decisión. Necesitamos tener una decisión. ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a seguir a Dios o a los hombres en la moral, en la ética, en su comportamiento. Y dice Josué 24, verso 15, dice 14, dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y con verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. Esto es las costumbres que podamos traer, que traíamos del viejo hombre, de la vieja conducta. Hay que dejarlas, abandonarlas. En este caso Josué le está hablando al pueblo en ese entonces, exhortando, están haciendo mal, decídanse, ¿qué van a hacer? Y dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Decídanse hoy, tomen una decisión, sean responsables. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La vieja conducta que tuvieron ahí al otro lado del río, escogeos hoy, decidid si vais a servir a Jehová o vas a servir a las costumbres de este tiempo, o vas a vivir como en la tierra del amorreo, del eteo. Escogeos hoy, decidid. Entonces, segundo punto es tomar una decisión, enfrentar determinadamente qué vamos a hacer, servir a Dios con integridad, con verdad, o lo vamos a hacer a medias, un poco aquí, un poco allá, pero lo que demanda el Señor es que tomemos una decisión. El viejo hombre ha de morir, debe quedar ahí, sepultado. Viene la nueva obra, el hombre nuevo, el fruto del hombre nuevo, llenura del Espíritu Santo, gozo, bendición, paz, sanidad, integridad. Tu sí sea sí, tu no sea no. Entonces, Josué fue valiente, determinado, aunque veía que todo el pueblo era mucho y estaban haciendo mal, él decidió y les dijo, tomen la decisión, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y nosotros debemos entonces, en segundo punto, como tomar claves para vivir en integridad, debemos ser firmes en lo que hemos creído, tomar una firme decisión. Los discípulos les prohibieron que predicasen en ese nombre, les prohibimos que prediquen más en ese nombre. Hechos
capítulo ahí en el libro de Hechos, capítulo 5. Ahí, les dicen, entonces ellos dicen, juzgad vosotros si es digno obedecer antes a Dios que a los hombres. Es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Entonces la decisión, la determinación, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En Cristo hay integridad, como dice Pablo. Habéis sido enriquecidos en toda ciencia y conocimiento. En todo hemos sido enriquecidos en Jesús para llevar nuestra vida a una vida de integridad. De modo que debemos mantener los valores éticos, morales, entregados por la palabra de Dios. Punto tercero. Haz que prevalezca la honestidad. Oh, que cuesta esto hoy en día. Que haya honestidad. Se miente de una manera y como que pareciera que a nadie le importa que se mienta. La mentira es dañina porque se estructuran conocimientos o actitudes en la nada. La mentira es nada, no existe. La mentira es algo que no existe, se está inventando. La verdad es la realidad. Jesucristo es la realidad. Él es la victoria, Él es la roca, Él es el agua, el manantial de aguas vivas, la verdad, la integridad, la honestidad. Lo otro es ilusión, no existe, se inventa. La mentira es un invento. Se tergiversan las cosas, se cambian los relatos. Es crear algo que no había. Mas Cristo vive por siempre. Es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. La integridad es honestidad por encima de todo, de cualquier consecuencia, aunque me traiga a veces dificultad. A Josué le tiene que haber traído rechazo de mucha gente. Escogeos vosotros hoy, decidid, determínense, ¿qué van a hacer? ¿A servir a Dios o no? ¿O van a seguir siendo como fueron sus padres, al otro lado del río, el viejo hombre? ¿O van a venir y van a limpiar sus vestiduras, cambiar sus ropas, sus actitudes? Ser valiente es tener formación moral como para decir siempre y mantener la verdad. Reconocer aún la verdad aunque me perjudique. Pero es la verdad. Hay que aceptarla y mantenerla porque Cristo es la verdad. Eso es lo valedero. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Necesitamos ser íntegros, ser sinceros, sin intención de dañar. Distinto, dije delante, cuando uno hierra involuntariamente, a como cuando uno planea hacer mal. No es lo mismo. Un día envié a los varones un video muy breve de un atleta español corriendo una maratón. Y él iba segundo en la carrera.
el que iba primero era un etíope. Y el etíope se engañó, de algún modo se enredó en los metros finales. ¿Y qué hizo? Se detuvo en la marcha, comenzó a bajar la carrera y el español que venía detrás lo empujó para que siguiera corriendo. Estaba unos metros más allá de la meta. Y entonces el etíope como que no entendió qué pasaba porque él estaba convencido que ya la carrera había terminado. Y el español lo siguió empujando hasta que él entendió y corrió y ganó. Y entonces los periodistas se acercaron al español y le dijeron, ¿pero por qué hiciste eso? Tuviste el triunfo en tus manos. Y él respondió, dijo, sí, es verdad, pude haber ganado, pero si hubiese ganado, habría sido un engaño para mí y para todos, porque él era el que venía ganando y él iba a ganar. Lo que pasó es que él se equivocó. Y el periodista seguía insistiéndole, pero tú habrías ganado la carrera. ¿Y de qué sirve eso? Cuando la verdad es que él ganaba. La verdad, la integridad, un valor muy sublime, porque eso hace que las personas se muevan en confianza. Por eso podemos movernos en confianza con Dios, porque Él es la verdad y en Él no hay engaño. Y Él no viene buscando el daño de nadie, sino viene rescatando, restaurando, sanando y ayudando. Este español fue íntegro, una integridad tremenda, una moral que para estos días es muy alta. Es que son los estándares divinos, andar en rectitud, hacer lo correcto. Entonces debemos hacer que prevalezca la honestidad. Punto tercero. Primer punto es que muera el viejo hombre, sus viejas costumbres, sus valores degradados tienen que morir. Segundo punto, nacer a esta fe y mantenerla con firmeza. No importa que los demás no actúen bien, no importa que todos los demás vean extraño, pero nosotros hemos de hacer lo correcto. Debemos mantenernos en lo que hemos creído, actuando correctamente, porque hay un Dios que vela, porque se haga justicia. Y tercer punto, que prevalezca la integridad. Necesitamos vivir en integridad. Capítulo 5 de Hechos dice el verso 1 en adelante, dice: un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Safira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó a Pedro: ¿cómo es posible que Satanás, le reclamó Pedro, reclamó a Pedro, no, reclamó Pedro, le reclamó, más bien le interpeló Pedro a Ananías. ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. El engañarnos a nosotros mismos no trae bien, nos saca de una situación por el momento, pero nos acarrea dificultad futura. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cegar. Nosotros debemos velar porque la integridad prevalezca, sea muy importante, los valores morales mantengan su lugar. Quedarse con una parte del dinero de Ananías no fue el pecado fue que mintió. Si el dinero era suyo, él podía haberlo hecho. Él podía haber dado una parte, tenía que haber dicho, les voy a dar una parte, y nadie le habría dicho nada por ello. El punto es que dio una parte haciendo creer que lo daba todo. Engañó. El engaño
no es sano. El engaño no es bueno, ni para el que es engañado, ni para el que lo hace, porque trae consecuencias. Entonces, esto hace que nuestra vida se degrade al punto, en el caso de los creyentes, de perder la vida eterna por la mentira, porque no engañamos a los hombres, sino además estamos engañando a Dios, degradando su estándar moral. Dios nos dio estos estándares morales, éticos, para cómo comportarnos. Entonces, Dios está esperando que nosotros comencemos a mantener firme esta estandarte de la integridad, honestidad y la verdad. Entonces debemos hacer que el hombre viejo muera y comencemos a tener una vida nueva. Vamos a cerrar el estudio con el Salmo 78, que dice que David agradó a Dios por cualidades que se expresan en el Salmo 78 y verso 72. Dice: y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. El poder servir a Dios requiere de integridad y requiere que se pastoree y se actúe como lo hace David, un hombre que hace y que actúa con un corazón íntegro. David cometió errores, volvimos a decir, podemos errar, pero el corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Conocer que hemos errado y que hemos pecado, no podemos con el engaño bajar la gravedad de lo que hemos hecho. Nos engañamos a nosotros, engañamos a los demás, engañamos a Dios y nos degradamos. Es muy importante ser de corazón íntegro, arrepentimiento. Necesitamos tener arrepentimiento. Y cuando alcanzamos nosotros a tener arrepentimiento, entonces comenzamos a actuar en integridad. La integridad no quiere hablar de un hombre perfecto. Cuando digo hombre, estoy diciendo mujer también. Sino que habla de un hombre que ha sido íntegro en conocer la justicia de Dios. La justicia de Dios dice lo que es día y lo que es noche, lo que es luz y lo que es oscuridad, lo que es bueno y lo que es malo. Integridad. No importa cuándo nos afecte a nosotros la verdad, pero debemos actuar con esa verdad, con esa integridad, porque al final recogeremos fruto de ella. Agradaremos a Dios, la gente verá que podemos ser confiables. Integridad en medio de una sociedad degradada moralmente. ¿Podemos nosotros guardar la integridad en medio de un mundo que actúa tan degradadamente moralmente? La respuesta es sí, porque la integridad no viene de nosotros, sino más bien proviene del consejo de Dios y que produce en nosotros todo este bien. Como dice Pablo: gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia.
toda palabra y en toda ciencia. El Señor nos enriqueció, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado a conocer el camino de salvación, el camino de luz, el camino de la vida eterna. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. 3 puntos vimos hoy. El fruto de la integridad. Necesitamos tener nosotros el fruto de la integridad, porque Cristo es nuestra medida. Él es nuestra luz, Él es nuestra lámpara. Debemos despojarnos del viejo hombre, debemos estar firmes en lo que hemos creído, punto 2, y punto 3, que prevalezca siempre en nosotros la integridad. Padre, en el nombre de Jesucristo le damos gracias por recibir esta enseñanza, Señor, esta palabra. Ayúdanos, Señor, a ser íntegros, a mejorar nuestras vidas, nuestra moral, nuestra ética, nuestra conducta, Señor. Ayúdenos a temerle, a amarle, a adorarle, a bendecirle y llevar su palabra en nosotros para no errar, para hacer el bien y para recibir el fruto de tu palabra, el Espíritu Santo, la promesa, Señor, la bendición, la restauración, la liberación y la sanación de cuerpo, alma y espíritu. Padre, se lo pedimos ahora en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo martes, si así el Señor lo permite. Y no olvide, Maranata, Cristo viene. El Señor le bendiga.